Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Lisette, a Andrea, Alejandra y Eduardo por su asistencia a esta primera web conferencia del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Yo he preparado unas diapositivas relacionadas pues con los tipos eh, o la clasificación más bien de las fuentes de financiamiento, ¿sí? De acuerdo a diferentes criterios, ¿sí? Como es según el plazo, el origen, la exigibilidad. También vamos a ver el costo de capital, el WACC, o costo promedio ponderado de capital, y bueno, algunos indicadores, otros indicadores pues que están relacionados. ¿Ok? También les quiero mencionar que en la maestría en gestión financiera hay tres redes académicas que, digamos, agrupa a todos los cursos de la maestría. Y bueno, yo, por ejemplo, soy el líder de la Red Académica de Finanzas Corporativas y esa red incluye el curso de finanzas, perdón, de gerencia financiera y también el de finanzas corporativas y otros más. Yo ahorita más adelante les voy a mostrar ahorita que encuentre el documento exactamente cuáles son los que hacen parte. Pero les quería comentar que esas tres redes, pues lo que, digamos, su origen, su razón de ser, es para desarrollar o para profundizar en cada una de las temáticas grandes, ¿sí? de toda la maestría y, bueno, poder actualizarla y mantenerla, digamos, al día con los últimos cambios a nivel académico, ¿ok? Para que ustedes sepan. Esta de las finanzas, la que yo manejo es finanzas corporativas para el desarrollo de las organizaciones. También está la de eh, red curricular. Espera un momentico, ya les digo. Lo tenemos igualmente. Voy a compartirles pantalla, con eso ustedes conocen dentro de la internet cómo visualizar esta información, porque pues esta está para acceso de todos. Miren, aquí partimos de la página web de la UNAD, que es esta. Aquí colocamos el cursor sobre oferta académica y seleccionamos la segunda opción, pregrados y posgrados. Aquí entonces está este campo que dice buscar por palabra clave. Le vamos a escribir maestría. Allí entonces se explican las diferentes maestrías. Damos clic en maestría en gestión financiera. Esta persona que ustedes ven allí en el video, esa es Ángela. Ella es la líder de la maestría. Y bueno, aquí le vamos a dar clic a plan de estudios. Aquí en plan de estudio entonces pueden observar por periodo todos los cursos. ¿Sí? Es un total de 45 créditos, los cuales 33 son obligatorios y 12 son electivos. Los que están electivos están en color azul. ¿Sí? Son 4 electivas. ¿Mm? Y bueno, ustedes están como en este primer nivel, que es el del primer periodo, ¿sí? Gerencia financiera, que es obligatorio. Ahí lo dice, ¿no? Código, clasificación obligatorio y tipo teórico práctico. Todos nuestros cursos de la maestría son teórico-prácticos. Aquí más abajito. Tenemos los acuerdos de reconocimiento de saberes para que ustedes sepan que está el acuerdo número 147 del 16 de marzo de 2021. Está el acuerdo 521 del 19 de septiembre de 2024. Le pueden echar un ojito más adelante. El acuerdo 633 del 11 de septiembre de 2023. El acuerdo 213 del 13 de mayo de 2021. Y hay unos requisitos, bueno, un requisito de grado de idioma. Tienen que alcanzar mínimo nivel B2 del marco común europeo en inglés.
Es bien importante que ustedes manejen el inglés porque pues van a observar que hay varios casos de estudio que están en inglés y pues es mucho más fácil, ¿sí?, desarrollarlo cuando uno tiene conocimiento del idioma en lugar de tener que pues apoyarse en Google Translator. Y aquí hay otros acuerdos de homologaciones internas. Ok, para que ustedes pues lo vayan teniendo en cuenta. Y van a tener derecho a unas microcertificaciones. Por cierto, aquí en este curso ustedes van a poder acceder a un simulador que se llama Kimen sobre gestión de proyectos. Esto va a ser en la fase número 4. Y si ustedes consiguen un nivel de aprobación superior al 70%, un nivel de logro, pues van a recibir un certificado de parte de Kimen, que pues tiene, digamos, es válido a nivel internacional en gestión de proyectos o project management, ¿ok? Para que estén pues pendientes. Esta maestría, este curso de gerencia financiera normalmente se desarrolla en 16 semanas, pero como este es un curso de vacaciones, lo vamos a hacer bastante intensivo. Se va a desarrollar en 8 semanas. No se pueden descuidar de que voy a dejar una semana sin hacer nada y me dedico a otra cosa. No, toca estar todo el tiempo aquí concentrados desarrollando las actividades. No es que sean difíciles, pero sí pues toman un poco de tiempo, ¿no? ¿Quién ya descargó la guía de actividades, la guía de aprendizaje, la fase número 1? Hoy en la tarde le estaba trabajando precisamente, Andrés. Ok, Estuve revisando, estuve haciendo un tema, conceptos básicos también. Estoy trabajando en varias cositas. ok, perfecto, Olivardo. ¿Y Andrea? Andrea y Alejandra. Yo la Sí, verdad Andrés. abrí la página, dame un segundo, hija. Abrí la página y dije, fue mal. Se oye como cortado. Se oye cortado. Bueno, ¿qué más les iba a... Alejandra sí me dice que ya lo abrió, ya lo observó, la guía. La guía, sí, señor. La guía la estuve ojeando. La de la fase 1. O sea, la que ya entregaron la actividad. Y pues miré las otras, pero la verdad, así como por encima, porque es que yo tengo inscritos 2 cursos en este periodo, entonces, pues voy haciendo de cada uno. Ok. ¿Cuál es el otro curso que estás tomando? Estoy tomando también geopolítica y economía financiera. Bueno, geopolítica, listo. Ok. Bueno, para que ustedes sepan, este curso de gerencia financiera tiene bastante, podríamos decir lo que es sí, un compendio de finanzas corporativas de corto plazo, pero también lo que es análisis financiero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en la fase número 2, ustedes tienen que realizar un diagnóstico financiero, un análisis financiero. O sea, tienen que utilizar o descargar estados financieros de 2 competidores directos de alguna de estas empresas. Voy a descargar este archivo de Excel para que ustedes lo vean. Está. Bueno, este es EMIS, la plataforma que nos provee estos estados financieros. Y miren que aquí está, por ejemplo, los estados financieros de 5 años, ¿sí? Desde el 2019 hasta el 2023, de la empresa Disney Financials, está la de Netflix, ¿sí? Miren que está en inglés, los estados financieros. Comcast es una empresa que presta servicios de telefonía, de internet y de televisión, de cable, ¿sí? Bastante grande, americana. Y tiene mucha presencia en el oeste de Estados Unidos, pero también en la parte central y un poquito en la este. Bueno, también está Almacenes Éxito, Financials, es una multinacional colombiana. También tenemos Tesla,
Incorporated. ¿Ok? Para que ustedes escojan una de estas empresas como empresa de caso de estudio. Y ustedes van a descargar los estados financieros de al menos dos competidores directos. Esos Cuando yo estados, lo ojeé, entendía que era comparar dos de estas entre ellas, pero no es así, ¿no? sí, ojo con lo siguiente, por ejemplo, escojamos Walmart, ¿sí? Walmart Financial va a ser la empresa de caso de estudio. ¿Cuáles ustedes consideran que son competidores directos de Walmart? A nivel nacional o Podría ser internacional. Cencosud, por ejemplo. Sí, correcto, puede ser Cencosud. ¿Y qué otro? Mm. Bueno, en nuestro caso tenemos el grupo Éxito, que no es tan Sí. internacional. No, sí, sí, también. Sí, puede ser. Entonces, ustedes van a calcular el múltiplo o el índice más bien de Enterprise Value, valor empresarial, dividido entre el EBITDA, y ese número de índice, ese resultado, lo van a comparar o lo van a calcular para las tres empresas. En este caso, para el caso tuyo sería Walmart con Almacenes Éxito y con Cencosud, y van a ver de esos dos competidores directos de Walmart cuál tiene un resultado más similar, y con ese entonces van a trabajar. Van a trabajar entonces la parte individual de esta actividad fase número 2. ¿Ok? Esta actividad fase número 2 es Andrés, tengo individual. una pregunta. Sí, Es que precisamente, bueno, ahí tenía la misma duda que tenía de pronto Alejandra. O sea, escoge uno las empresas, ¿cierto? Pero cuando dice sí. competidores directos, ¿a qué se refiere? Es que se parecen bastante, Eduardo. O sea, comparación entre ellas, lo que entiendo, ¿sí? Entre ellas, las que están aquí en el Excel. Pero No, Libardo, ojo con lo siguiente, no es que van a hacer todos los cálculos con las dos, no, escogen una. ¿Cómo hacen para hacer ese filtro entre escoger, en este caso, entre Almacenes Éxito y el Cencosud? Pues eso lo va a determinar el resultado del indicador Enterprise Value sobre EBITDA. ¿Sí, sí está claro? Ok, lo que pasa, Libardo, es que hay que escoger una de estas tres, por Correcto, ejemplo, que estamos viendo acá como referencia. correcto. Y cuando ya tengas la decisión, ahí sí sales a buscar fuera de este archivo con cuáles puedes comparar. Por ejemplo, Tesla. Si uno se va por el lado de los autos, podría pensar que una competencia de Tesla es BYD. Y Sí, bueno, ahí habría que buscar otro que sea y parecido Ford, y ahí y Ford. tendrías para comparar. Pero los otros dos ah, ok, los ok, debemos buscar nosotros. Ujú. ok, ya lo entendí. Ahora sí, gracias, Alejandra, y gracias, Andrés. No, tranquilo. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, dio el resultado más cercano al de Walmart, vamos a suponer Cencosud. Listo, entonces hacen los análisis, ¿sí? Con los estados financieros de Cencosud, mínimo 3 años, preferiblemente 4 años, y va a haber una parte donde les piden hacer un análisis comparativo. Hay uno de esos pasos donde le piden hacer un análisis comparativo. Ahí, cuando piden el análisis comparativo, entonces ahí sí lo van a hacer comparando, en este caso, Cencosud con Walmart. ¿Ok? Pero los demás cálculos sí los hacen directamente con Cencosud, que es la que eligieron como competidor directo de Walmart. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Perfecto. ¿Y Alejandra? ¿Está claro? Sí, sí, señor. Gracias. Ok, excelente. Bueno, y de Ecopetrol, bueno, no sé, las que quieran coger como competidores directos de Ecopetrol, no sé, pueden ser multinacionales, la de Brasil, Petrobras, está eso, Pemex de Petrobras, México. eso. Yo como que voy a escoger esa porque yo como trabajo en Ecopetrol me gustaría como, Ah, bueno, vamos a hágale ver cómo pues. nos va con esa comparación. Correcto, correcto. Y por ejemplo, si escogen empresas que prestan servicios de televisión, pues aquí tienen dos. Tienen Disney, no, tienen tres. Tienen Disney, tienen Netflix y Comcast. Ahí prácticamente ya tienen esos tres ya ahí nomás. Ok.
¿Cuáles estados financieros? Los que ven ahí, el income statement o estado de resultados, el balance sheet, el estado de situación financiera, Ah, ah, y el cash flow, es el flujo efectivo. ¿Cómo? Esta actividad es individual, ¿no, Andrés? Esta Sí, es señor. individual, pero hay otra que es Ya. colaborativa, ¿no? O sea, con grupo. Pero Creo más que es en la adelante, tercera. la fase 3, correcto. Ujú. Sí. Señor. Bueno, entonces eso ya está claro. Vamos a ver las diapositivas. Nosotros vamos a tener una comunicación bastante fluida, así que cualquier duda que tengan, me la hacen por Teams. ¿Ustedes ya conocen el Teams o no? Sí, señor. ¿Todos? Libardo, Alejandra y Andrea. La herramienta Sí, sí, el señor. Team sí, sí, señor. Sí, 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 señor. sí, señor. ¿Y ya han entrado a Teams con la cuenta de la UNAD? No, Sí, Bueno, pues No, ahorita yo no. no. en clase con esta. entonces, porfa, para que lo hagan. Una forma de entrar, y creo que lo ha explicado alguno de ustedes, es entrando a la página web de Office, ¿sí? Office, www.office.com. Ahí colocan su usuario y contraseña. Bueno, a mí me entró directamente porque ya me reconoce. Y aquí, en ese campo que abre, que dice hola, ¿con qué puedo ayudarte? Colocan MS Teams, ¿cierto? Enter. Y ahí les va a mostrar entonces la aplicación de Teams. Para ingresar a Pues, Teams, ¿el espera. usuario y contraseña es el mismo del campus virtual? Sí, Ok. sí, es la cuenta de correo de la UNAD, ese es el usuario. Y la contraseña también es la contraseña del correo electrónico. Yo escribí a soporte para que me ayuden con eso porque yo puedo entrar a los correos, pero desde cada curso. No puedo entrar solamente al correo, no me deja. Entonces pedí que ¿No? me enviaran, me actualizaran las credenciales. ¿Le escribiste un correo a soporte.correo? Sí, señor, que es el que aparece Ok, ahí como soporte. ok. Entonces tocas aquí en buscar. Entonces vamos a ponerle Teams. Sí, ahí está Teams. Es aquí, tocas a la izquierda donde dice buscar, le dan clic. Luego aquí escriben Teams y aquí aparece el Teams, le dan clic. Y ese está, digamos, esa aplicación de Teams está instalada dentro del servidor de, pues, de Office y debería ingresar pues con el correo de ustedes, de la UNAD. Y el Ujú. usuario @unadvirtual.edu.co. ¿Ok? Para que sepan. Entonces, aquí en Microsoft Teams, para que ustedes sepan y lo usen a menudo, cuando dan clic a equipos, ahí van a encontrar un equipo que yo creé para ustedes, que es el del curso de Gerencia Financiera. Yo tengo bastantes, obviamente, pero ustedes van a tener unos poquitos. Aquí está la Gerencia Financiera, ¿sí? Y ahí yo, bueno, voy a publicar las invitaciones a la web conferencia, a CIPAS. Voy a compartirles unos documentos de apoyo. Ahorita más adelante lo voy a hacer para que ustedes puedan desarrollar con facilidad la actividad fase número 2. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Me confirman si observan ampliada la portada? Sí, el primer slide. Correcto. Bueno, entonces vamos a ver fuentes de financiamiento, clasificación y ventajas, costo de capital, el WACC, Weighted Average Capital Cost, el EVA, Economic Value Added, y el MVA, Market Value Added. Bueno, vamos a empezar entonces con fuentes de financiamiento de la empresa. La empresa necesita recursos financieros con los cuales poder financiar las inversiones necesarias para la realización de su actividad productiva, así como para hacer frente al pago de los gastos corrientes originados por la misma. Una de las principales decisiones que de forma periódica se debe tomar en la empresa, independientemente de su tamaño, tiene que ver con la financiación. La principal disyuntiva que surge es si utilizo financiación propia o ajena, ¿sí? ¿Cuál es la propia? Pues de los recursos que aportaron los dueños o socios de la empresa, ¿cierto?
que está allí en aportes de capital, ¿sí? En el patrimonio. Y ajena, pues son los recursos que se le ven a terceros, es decir, los pasivos. Claro está, cuando se dispone de la primera, o sea, de los recursos propios del patrimonio, es algo que pues muchas veces no ocurre. O muchas veces se cuenta con un capital, pero a medida que la empresa va creciendo, pues va a tener que recurrir a financiamiento para seguir creciendo. Relación entre estructura económica y fuentes de financiación, el activo de la empresa. ¿Saben qué es el activo de la empresa, cierto? ¿O hacemos un pequeño resumen? Yo sé cuál es el activo, pero no sé si mis compañeros prefieran una aclaración. ¿Quién No, habla yo ahorita? también. ¿Andrea? En ¿Andrea? el caso mío también lo entiendo, Ricardo Andrés, no sé, Lisette. ¿Quién habló Yo primero? también. ¿Alejandra o Andrea? Yo soy, Alejandro. yo soy sé que es activo porque soy contadora, entonces sí sé. Ah, ok, tú eres contadora, perfecto, excelente. Ah, bueno, eso también les iba a preguntar. ¿En qué trabajan? Libardo, ¿en qué trabaja? Buenas tardes, mi nombre pues Libardo Tutira Ruiz, soy ingeniero mecánico, Ah, soy jefe de departamento de producción Catatumbo en el tema de Ecopetrol y estoy muy ligado al tema financiero y por eso la idea de perfeccionar un poquito más el tema es porque cada vez me toca tomar decisiones basadas en temas financieros, entonces todos los días me toca ahí en ese ejercicio. ok, Y pues la empresa siempre nos ha dado capacitaciones, pues nos orientan a todo ese tema de eficiencia, eficacia y tema financiero y pues precisamente ese es el tema. Desde el punto de vista de gestión de activos sí lo tenemos claro y todo lo que tiene que ver con los balances de la compañía, pues como le digo, nos toca a nosotros también ese ejercicio, a pesar de que somos ingenieros mecánicos, ¿no? ok, pero usted tiene una clara idea de, por ejemplo, en el estado de situación financiera, que es el mismo balance general que se llamaba anteriormente, el lado izquierdo corresponde a los activos, que son esos, digamos, elementos, ¿sí? Físicos con los que cuenta, bueno, y también tangibles e intangibles, con los que cuenta la empresa para poder realizar su actividad, ¿sí? Su gestión. Y al lado derecho, pues es como normalmente se presenta, pero también existe la forma vertical. Pero digamos que el clásico es como esa especie de balanza. Al lado izquierdo están los activos y al lado derecho están las dos fuentes de financiamiento que son pasivos, que son recursos de tercero, ¿sí? Obviamente le han prestado recursos a la empresa se los debe, son pasivos. Y en la parte inferior también del lado derecho estaría el patrimonio, ¿sí? Que son todos esos aportes iniciales de los dueños o socios de la empresa, más pues las cuentas que van surgiendo después de que entra en operación la empresa, lo que son reservas, recursos por distribuir, o sea, utilidades por distribuir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso toca que lo tengan bien, bien claro. Sí, señor. Bueno, Gracias. sí, ok, con gusto. Bueno, entonces el activo de la empresa está integrado por el conjunto de bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Estos bienes y derechos constituyen las inversiones de la empresa. La estructura económica viene determinada por la forma en que se distribuye el activo en los distintos bienes y derechos. Para hacer frente a esas inversiones, la empresa necesita recursos financieros. En el patrimonio neto y pasivo se recogen las fuentes de financiación de la empresa, esto es las deudas y su financiación, en la fecha a la que se refiera el balance. Bueno, balance o estado de situación financiera. La estructura financiera viene determinada por la forma en que se distribuyen las partidas, o sea, las cuentas que integran el patrimonio neto y el pasivo. El activo representa lo que tiene la empresa y el pasivo representa cómo se ha pagado lo que se tiene. Por tanto, es lógico que ambas cantidades pues coincidan. Fuentes de financiación. El análisis de la estructura financiera, ojo, patrimonio neto más pasivo, ¿sí?, de la empresa, permite distinguir entre recursos permanentes y pasivo corriente. ¿Qué son los recursos permanentes? Son los fondos propios y el pasivo no corriente. El pasivo no corriente es el que es superior a un año, ¿sí? Entonces, un préstamo que me hagan a 2, 3, 4, 5 años, eso es un pasivo no corriente. Y el corriente es el que tiene una duración máxima de un año, ¿sí? Como por ejemplo las deudas a largo plazo. Son aquellas fuentes de financiación que se encuentran a disposición de la empresa un periodo largo de tiempo. Y el pasivo corriente, bueno, ya lo dije, está integrado por las deudas que vencen en un periodo breve de tiempo, que es un año.
como ahí dice allí, las provisiones y deudas a corto plazo. Ahora, correspondencia entre estructura económica y estructura financiera. Entre la estructura económica y la estructura financiera existe una estrecha correspondencia. En primer lugar, los importes del patrimonio neto y el pasivo siempre deben coincidir. Pero al margen de esta identidad contable, el hecho es que las decisiones de financiación condicionan las de inversión y a su vez son limitadas por ellas. Así, para que una empresa sea viable a largo plazo, la rentabilidad de las inversiones pues, debe ser mayor que el coste de su financiación, porque lo contrario estaría destruyendo valor, ¿no? Además, la forma en que la empresa se financia, eso es muy importante, incide en su rentabilidad y en el riesgo financiero que asume la empresa. Una primera recomendación, dada la estrecha relación existente entre estructura económica y estructura financiera de la empresa, es que el activo no corriente, ojo, de largo plazo, debe ser financiado con capitales permanentes. Y solo el activo corriente, o sea, el de corto plazo, ha de ser financiado con pasivo corriente, ¿sí? O a corto plazo. Vemos allí que dice abajito, activo igual a patrimonio neto más pasivo, ¿sí? Eso es, ustedes saben, la igualdad, ¿sí? La ecuación, para que se cumpla, ¿no? Estructura económica igual a estructura financiera, así debe ser. Entonces vemos allí esa correspondencia, ¿sí? Hacia un lado, rentabilidad de las inversiones y con la flechita hacia la izquierda, coste de la financiación hacia rentabilidad de las inversiones, porque la rentabilidad de las inversiones debe ser superior al costo de la financiación. El activo no corriente, como lo acabé de mencionar, el activo no corriente debe ser... debe ser financiado con capitales permanentes. Y el activo corriente debe financiar el pasivo corriente. Obviamente hay que procurar en lo posible que el activo corriente sea un poco superior al pasivo corriente, porque pues esto va a darle señales positivas a los bancos, a las entidades financieras cuando no vaya a pedir un préstamo, de que pues la empresa cuenta con capacidad para pagar sus deudas a corto plazo, que es lo que a ellos más les interesa, que uno les pueda pagar sus intereses y su capital pues dentro del el esquema que se haya creado para ello. Las fuentes de financiación, como he dicho anteriormente, hay 3 criterios, según el plazo, según el origen, según la exigibilidad. Entonces, según el plazo, puede ser a corto y largo plazo, según el origen, la interna o externa, y según la exigibilidad propia o ajena. Se desprende según el origen, entonces financiación interna o autofinanciación y financiación externa a mediano y largo plazo. Vemos allí que en financiación interna se encuentran allí o se clasifica, ¿sí? O puede ser ejemplos, ¿no? Clases de mantenimiento y enriquecimiento, ¿no? Y dentro de financiación externa a mediano y largo plazo, puede ser entonces, por ejemplo, aportaciones iniciales de los socios y ampliación de capital, obligaciones, préstamos y créditos a largo plazo y leasing, y la financiación externa a corto plazo. Vamos ahora a la clasificación de las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación de la empresa pueden clasificar, bueno, eso ya lo dije, según plazo de evolución, origen o procedencia de la financiación y exigibilidad o titularidad de los fondos. Entonces, según el plazo de devolución, las fuentes de financiación pueden clasificarse en función del tiempo que pase hasta que haya que devolver el capital prestado. Desde esta perspectiva hay que distinguir entre financiación a corto plazo y largo plazo, ¿sí? Ese ya lo he mencionado. Bueno, esto no tenemos que profundizar. Según el origen de la financiación. Bueno, según el origen de la financiación, entonces interna y externa. Las fuentes de financiación interna son las que la empresa genera gracias a la operación pues, propia de la empresa. Miren lo siguiente, dentro de la operación de la empresa, ustedes no sé si han, bueno, sobre todo los del área contable seguramente lo han notado, que en contabilidad el valor neto, ¿sí? De los, digamos, de propiedad, planta y equipo, ya está considerando la depreciación, ¿cierto? La depreciación que es la pérdida de valor por el paso del tiempo o el uso, ¿sí? De ese activo. Resulta que
esa depreciación se hace efectiva, dicho, se hace el cálculo de depreciación eso es un gasto de depreciación, ¿no? Ese gasto de depreciación, digamos que se hace efectivo cuando efectivamente ese activo se vende, ¿sí? Pero hasta que no se venda, digamos que ese activo sigue generando unos recursos, ¿cierto? Para la empresa. Y resulta que si yo a los ingresos que está generando la empresa, ¿sí? No tengo en cuenta o le quito, le resto estos gastos de depreciación y gastos de amortización, pues podríamos decir que esa cantidad de recursos la empresa los está aprovechando para generar más recursos. O sea que esos son un tipo de financiación interna que tiene la empresa, que a nivel contable, ¿sí? Pues la empresa lo está, digamos, restando del valor del activo, porque sobre todo a la hora de la empresa llevar un control sobre el valor real de sus activos, pues efectivamente, eh, digamos que su valor real se va depreciando, puede ser en línea recta o puede ser también en forma acelerada, porque también hay métodos de depreciación acelerada, ¿sí? Dependiendo de la actividad de la empresa. Y bueno, esto tiene sobre todo ventajas a la hora del pago de impuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, con una depreciación acelerada, la gran ventaja es que al comienzo, pues eso va a permitir pagar menos impuestos porque pues el valor del activo es menor porque se va a depreciar más rápidamente, ¿sí? Al comienzo. Bueno, y así tenemos entonces otro tipo de operaciones que van a representar o que representan una financiación interna para la empresa que a nivel contable pues es una cosa, pero a nivel financiero es otra. Y la financiación externa sí son pues los recursos de terceros que la empresa obviamente tiene que pagar a ese prestamista unos intereses y también devolverle el capital, dependiendo obviamente del tipo de préstamo o crédito que se le haya otorgado. ¿Sí? Y obviamente las inversiones que haga la empresa tienen que generar rendimientos superiores al coste de ese capital, porque de lo contrario estaría destruyendo valor en lugar de generar valor. ¿Sí estamos claros con Andrés, eso? Andrés, yo quiero hacer un comentario, teniendo en cuenta lo que usted dice de precisión en línea recta y todo lo demás. Para el caso nuestro, por ejemplo, en el caso donde yo laboro, hay unos activos que sí se deprecian normalmente como las reglas financieras que existen, pero hay unos activos, como el caso de los pozos petroleros, no se pueden depreciar totalmente o por línea recta, sino tienen un mecanismo que hasta que el activo no se abandone totalmente, no deja de ser un activo con cierto, ya sea con cierto valor o con deterioro para la compañía, ¿cierto? Porque hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir teniendo un nivel de riesgo. Entonces, ahí hay un cambio en la regla, digámoslo así, que es clave para el tema de los activos. Algunos sí se hacen normalmente pero hay otros como el caso de los pozos, que son los que en últimas generan los ingresos para la compañía, el caso en el área productiva donde yo estoy, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ahí hay que analizar todo bien porque no todas las empresas manejan esos esquemas tal y como están, ¿sí? Mire, yo comento lo siguiente. Uno quisiera, porque eso yo lo he escuchado muchas veces, algunos contadores dicen, no, voy a cambiar el sistema de apreciación. Eso lamentablemente no se puede hacer así, es sencillo. Resulta que cuando la empresa se crea, dentro del marco contable, se tiene que especificar cuál va a ser el método de apreciación que se va a utilizar. ¿Mm? Si se hace un cambio, sí se puede hacer, pero toca dejar un registro dentro del marco contable de la empresa y obviamente también comentarle a la DIAN que se está solicitando ese cambio y explicar, ¿no? Justificar por qué la empresa considera que va a haber ese cambio y porque eso va a afectar sobre todo los resultados de los estados financieros, ¿no? Entonces, digamos que es posible, pero toca justificar las razones y obviamente tienen que ser razones válidas. Eso obviamente el contador de la empresa es quien me puede sacar de las dudas sobre eso. Bueno, según la titularidad de los fondos obtenidos, las fuentes de financiación pueden clasificarse según si los medios de financiación pertenecen a los propietarios de la empresa o si pertenecen a personas ajenas a la empresa,
Según este criterio, las fuentes de financiación se clasifican en financiación propia y financiación ajena. Financiación propia o no exigible es aquella en la que no hay que devolver los fondos recibidos. Ejemplos de financiación propia serían las aportaciones de los socios, que no se devuelven salvo en caso de disolución. En este caso se habla de financiación propia externa. También las reservas, las amortizaciones y las provisiones. En este caso se trata de financiación propia interna. La financiación ajena es aquella en la que el titular de los fondos prestados es ajeno a la empresa y por lo tanto hay que devolvérselos. Las fuentes propias de financiación y los recursos internos son a largo plazo, mientras que los recursos ajenos pueden ser a corto o a largo plazo. Una clasificación de las distintas fuentes de financiación se recoge en esta figura número 6. En ellas aparecen las distintas fuentes de financiación ordenadas según las distintas clasificaciones pues, que acabamos de ver. ¿Sí? Lo vemos interna, beneficios retenidos como reservas, autofinanciación, y es a largo plazo, y también tenemos entre las externas aportaciones iniciales de los socios, ampliación de capital con aportaciones de los socios, emisión de obligaciones, préstamos y créditos a largo plazo, arrendamiento financiero, leasing, y a corto plazo tenemos créditos comerciales y proveedores, préstamos y créditos bancarios a corto plazo, descuentos de efectos comerciales, o sea, letras de cambio, ventas de derechos de cobro o factoring, entre otros. Igual este diapositivo se las voy a compartir. Bueno, ya vamos a ver mantenimiento a esto. Veamos un poquito sobre las definiciones. Las amortizaciones, contablemente hablando, son la imputación al beneficio de cada ejercicio económico de la depreciación sufrida en este ejercicio por los activos no corrientes. Son costes que se deducen de los ingresos para calcular los beneficios. Económicamente el efecto es el mismo. Si en lugar de reducir las amortizaciones de los beneficios, se retiene una parte del beneficio y se crea un fondo de amortizaciones para reportar el activo no corriente cuando se haya depreciado y haya que sustituirlo, pues se convierten en autofinanciación de mantenimiento. Las provisiones también constituyen desde el punto de vista económico una autofinanciación de mantenimiento. Son cantidades que al calcular el beneficio se reducen de los ingresos para cubrir pérdidas que aún no se han declarado o no se han puesto de manifiesto, como por ejemplo las que se realizan cuando se sabe que un cliente no pagará su deuda, ¿sí? Como esas cuentas incobrables. Este tipo de autofinanciación implica financiación de inversiones para mantener el valor productivo de la empresa. Las amortizaciones y provisiones son fondos registrados en el estado de resultados como gasto que no suponen una salida de caja al exterior en el corto plazo, ni se encuentran inmovilizados esperando pues, a que se ejecuten. La amortización es un fondo para evitar la descapitalización como consecuencia del agotamiento y obsolescencia de los activos y que puede ser usado para su reemplazo o actualización. Y las provisiones nacen con el objeto de cubrir pérdidas que se pueden producir en el futuro, como insolvencias, depreciación de existencias, pagos por planes internos de pensiones, etcétera, etcétera. Cuando la empresa vende sus productos, al cobrar el impuesto de sus ventas, pues obtiene unas cantidades de dinero que le permiten recuperar el valor de los factores incorporados al producto. Dicho fondo se va engrosando cada año por un importe igual al valor de la depreciación correspondiente, y pues al final de la vida económica del bien amortizable, pues podrá el empresario reponerlo con el dinero acumulado en el fondo de amortización. Esto es mucho del área contable, pero bueno, para que ustedes lo sepan, porque así es que se hacen, ¿cierto? Digamos, esa reserva para actualización de, no sé, de equipos o de planta y equipos. ¿Eh? Bueno, aquí está un poquito más detallado las amortizaciones, provisiones. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. Ventajas, pues la política empresarial consistente en la retención de beneficios presenta para la empresa indudables ventajas. La autofinanciación permite a la empresa disfrutar de una mayor autonomía y libertad de acción. Las reservas constituyen para el asociado una fuente de recursos financieros que no es necesario remunerar. Para las empresas pequeñas y medianas constituye prácticamente la única forma de obtener recursos financieros a largo plazo. Los inconvenientes de esa autofinanciación es, primero, la autofinanciación cuando lleva a una acumulación excesiva, pues es contraria al espíritu propio de los accionistas. A veces lleva a que se realicen inversiones poco rentables en la empresa, puede suceder. También la autofinanciación impide a veces que se realicen inversiones rentables.
Y la autofinanciación, al reducir los dividendos, pues disminuye la rentabilidad de las acciones y de esta forma el valor de las acciones, pues en la bolsa, digamos que no es muy llamativa. Tenemos aquí financiación ajena para montar un negocio, pero esto es ya algo muy específico. Financiación externa a una empresa son los medios con los que cuenta esta para hacer frente a sus compromisos de pago o para realizar inversiones productivas para un mayor crecimiento del negocio de forma sostenida en el tiempo. La financiación externa está formada por aquellos recursos financieros que la empresa obtiene en el exterior. La financiación interna o autofinanciación resulta normalmente insuficiente, la mayoría de las veces, para satisfacer las necesidades financieras de la empresa y ésta tiene que acudir a la llamada financiación externa, bien sea emitiendo acciones o emitiendo obligaciones. ¿Mm? O acudiendo al mercado de crédito para obtener préstamos a corto, mediano o largo plazo. Miren lo siguiente, Netflix, Netflix es un gran ejemplo de que durante muchos años, ¿sabe con qué se financiaba? Simplemente con el precio de sus acciones. Porque sus acciones siempre han venido creciendo. Antes iban con una, digamos, digamos como con un acelerador, ¿cierto? Más fuerte. Eh, y, y, y eso les permitía financiar toda su operación simplemente con ese mayor valor que le daban los accionistas, ese apetito de los accionistas a la hora de comprar las acciones de Netflix. Pero también llegó un momento, como lo acabo de mencionar aquí, llegó un momento en que la empresa tuvo que requerir de más recursos, sobre todo para eh, financiar las películas, que ustedes saben ya hace varios años, ella misma está produciendo películas y eso obviamente tuvo que por primera vez empezar a solicitar recursos a terceros, pero igualmente como su operación es muy buena y esas inversiones que hizo dieron buenos frutos, ¿sí? Con las famosas series, ¿cierto? De Netflix, pues le sigue yendo muy bien, le sigue yendo muy bien. Mm, Un modelo de negocio con elevada financiación externa puede llevar al apalancamiento y al endeudamiento excesivo, además de una dependencia importante en agentes externos cuya solvencia puede ser limitada. A su vez, un modelo único de financiación externa, con un porcentaje de distribución de capital en financiación ajena muy elevado, puede traer consigo costos muy importantes debido a que hay que pagar un coste adicional para acceder a esa financiación. La financiación de una empresa la podemos encontrar en el balance de situación o en el estado de situación financiera, en la categoría de pasivos corrientes y no corrientes, donde se distinguen las deudas a corto plazo y las de largo plazo respectivamente, y se corresponde con los recursos ajenos. Las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital son una fuente de financiación externa propia y consiguientemente a largo plazo. Las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital son unos fondos que no se devuelven, salvo en caso de liquidación de la sociedad, por lo que no son, por definición, pues a largo plazo. Las aportaciones iniciales de los socios de capital aportaron en el momento de la constitución de la empresa. Las ampliaciones de capital son aportaciones posteriores de los socios. Bueno, prima emisión, dividendos, reservas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la financiación externa y mercados financieros. El mercado de dinero y mercado de capitales. Ninguna empresa puede normalmente satisfacer sus necesidades de financiación mediante la financiación interna únicamente. Necesita acudir al mercado financiero en busca de financiación externa que sirva de complemento a la financiación generada internamente por la propia empresa. Pero aunque en efecto la empresa fuera autosuficiente financieramente hablando, probablemente haría uso del endeudamiento por razones económicas para aprovecharse de las ventajas que se derivan de un efecto palanca, ¿sí? ¿Ustedes saben qué es apalancamiento? Sí, es como apoyarse en un crédito para obtener capital para desarrollar algún proyecto o algo así. Correcto. Son recursos de terceros, recursos que se piden a un tercero para poder generar más recursos. Correcto. O sea que si pide recursos para pagar deudas, eso no es apalancamiento, porque precisamente el apalancamiento es para generar más recursos, para invertirlos, ¿cierto? Bueno, muy bien.
y forzosamente pues habrá de acudir a la empresa, al mercado financiero para descontar los efectos comerciales girados sobre sus clientes o para colocar los excedentes de tesorería. ¿Ustedes saben las dos más comunes fuentes de financiamiento que tienen las empresas? Emisiones de bonos y de acciones. ¿Qué acciones? ¿Sí? ¿Los conocen? Pues ahora lo que suena mucho es la emisión de bonos verdes como un mecanismo de financiación, ¿no? Correcto. Ahora lo que está de moda son los bonos verdes porque están ayudando o tienen un fin positivo para mitigar el medio ambiente, la contaminación del medio ambiente. Sí, correcto. ¿Y, y han escuchado el greenwashing? No, yo no. Yo tampoco. Bueno, yo les comento. El greenwashing es el lavado verde de imagen. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, Ah, esto era muy común sobre todo en las petroleras. Hace unos cuantos años y décadas, entonces llegaron a poner nombres porque luego me sancionan acá, pero unas petroleras americanas llegaban y mostraban que estaban invirtiendo una gran cantidad de dinero para descontaminar y para apoyar la mitigación del cambio climático, pero seguían en su actividad de, de sacar petróleo ¿sí? Para combustir y obviamente esa combustión pues lo que hace es empeorar el cambio climático. Entonces, digamos que por un lado decían que estaban haciendo un bien, pero la empresa seguía con las mismas prácticas, operando, contaminando el medio ambiente. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que llamamos el greenwashing, ¿sí? Entonces, llegan y le muestran publicidad a la gente diciendo que están haciendo una gran inversión para ayudar, pero por debajo, pues continúan en lo mismo, ¿ok? El greenwashing o lavado verde de imagen. Los intermediarios financieros, pues son las instituciones que recogen el ahorro de los agentes económicos con excedente y lo hacen llegar a los agentes económicos con carencia o déficit, o los invierten ellos mismos en determinados tipos de activos financieros, lucrándose con la diferencia entre los tipos de interés de las operaciones activas o colocaciones y las operaciones pasivas o depósitos, ¿sí? ¿Esto dónde se hace? Pues en las bolsas de valores, ¿no? Por lo que se refiere al caso concreto de España, bueno, los bancos comerciales y las cajas de ahorro son con mucho los intermediarios pues, más importantes a los que hay que acudir para añadir los bancos industriales o de negocios. Y el mercado de dinero y mercado de capitales. En el mercado financiero hay que distinguir dos submercados que constituyen a su vez mercados: el mercado de dinero y el mercado de capitales. El mercado de dinero aquí en Colombia corresponde a un mercado donde solamente intervienen los grandes jugadores, ¿sí? Los cuatro grandes grupos económicos y otros más. Entonces ellos, el gobierno emite títulos, digamos que son, y ellos también emiten títulos que son muy seguros, o sea, tienen un nivel, o sea, ellos garantizan el pago de esos, además porque son empresas sólidas, obviamente, y grupos económicos sólidos, son instrumentos financieros de corto plazo. Ya dije, ¿no? Corto plazo es que tiene una duración inferior a un año, que son muy solventes, ¿sí? O sea, que ese pago está prácticamente asegurado, pero sus rendimientos son bajitos, ¿sí? Entonces, para poder llevar a cabo la política monetaria, ¿sí? El gobierno con ayuda del Banco de la República, pues también necesita que estos grandes actores intervengan y esto ayude pues a controlar la inflación, ¿sí? Y también a promover el desarrollo económico, ¿sí? Entonces que en ese mercado de dinero pues digamos es de unos jugadores muy exclusivos. Y el mercado de capitales, bueno, es donde están las bolsas de valores y allí también pues se transan todo tipo de activos financieros, acciones, fondos de inversión, fondos cotizados en bolsa, criptoactivos ahora, bueno, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, entonces le estaba comentando que las dos formas de financiamiento que tienen las empresas son la emisión de deuda. El primero empiezan con deuda, que son deuda
pues son bonos, ¿sí? Son bonos. ¿Por qué se llaman de deuda? Porque la empresa emite bonos y se compromete a pagarle a esos tenedores de bonos unos, cupones, ¿sí? Que pueden ser semestrales o anuales, aquí en Colombia casi siempre son anuales. Es un porcentaje del valor nominal de ese bono y al finalizar pues la duración de ese bono se devuelve el capital. Este tipo de bonos se llama bonos tipo bullet, ¿sí? Y tienen un gran riesgo, sí, obviamente. Bueno, ya existen ahí más, seguramente en el curso de valoración de activos les van a mostrar entonces los indicadores de eso, cómo afecta el valor del bono y cómo la subida de tasas de interés pues va a afectar el precio actual, el valor actual de ese bono. O sea que tiene unos riesgos, ¿no? Y las acciones son otro mecanismo de obtención de recursos de terceros. Esas acciones le dan derecho, ¿sí? Sobre el patrimonio o capital de la empresa, obviamente muy chiquitico, porque pues cuando se emiten acciones estamos hablando de 100.000 acciones, etcétera, etcétera. Y bueno, se tiene un pequeño derecho, pero si se tienen muchas acciones, pues ahí sí, sobre todo si se tiene más del 50% de las acciones, pues ahí sí ya, digamos, puede entrar a tomar decisiones dentro de la junta directiva, como lo que sucedió con el grupo Gilinski, ¿no? Hace unos años. Bueno, ¿alguien quisiera agregar algo más? Hay una fuente de financiación que es como con las reservas que quedan al final de un año fiscal. Sí, ¿Esa se considera interna? sí, correcto. Es una fuente de financiación interna, es correcto. Ujú. Y lo que Eh, entiendo es que para que puedan ser usadas en determinados proyectos debe haber una destinación precisa de esas reservas, ¿verdad? es Para que puedan correcto, ser usadas como fuente de financiación, porque si no hay que tenerlas como una reserva legal o como una, ay, como una distribución de utilidades pendiente. correcto. Eso es correcto. Ok. Y también hace unos años, no sé si todavía está activa, creo que ya no, había un incentivo para que la empresa desarrollara proyectos e inversiones que era llevarlo a CAPEX, a Capital Expenditures, ¿sí? O gastos de capital. Entonces, si cumplía con los requisitos, después de haber hecho esa inversión por ejemplo, generación de empleo, creación de aumento del valor de la empresa durante cierta cantidad de tiempo, entonces le iba a permitir o se le permitía a la empresa pagar menos impuestos. Sobre eso, digamos que bajaba la base gravable, esos gastos de capital, y pues obviamente al final la empresa terminaba pagando menos impuestos, y eso era un incentivo para generar empleo, para generar más inversiones, y, y sí, estaba establecido en la DIAN. No me acuerdo el número de la resolución, pero y todavía no estoy seguro si incluso todavía está vigente, pero así fue durante mucho tiempo. ¿Ok? Costo de capital. ¿Me ayudan por favor leyendo esta diapositiva? Sí, sí se Sí. ve, costo de capital. El Ok. director de una empresa. Sigue, sigue, por favor. ¿Lo leo? Sí, sí, por favor. Ok, el director de una empresa, que es la persona que corre con la responsabilidad de escoger entre los posibles proyectos de inversión, aquellos que sean los más rentables para sus propietarios, necesitará un punto de referencia similar al comentado en los párrafos precedentes con objeto de obtener una rentabilidad mínima a conseguir. Ese punto de referencia, es decir, esa mínima tasa de rendimiento requerida por la empresa, recibe el nombre de costo de capital o costo de oportunidad del capital. Este indica aquella mínima tasa de rendimiento que permite a la empresa hacer frente al coste de los recursos financieros necesarios para acometer la inversión, pues de otra forma nadie estaría dispuesto a suscribir sus obligaciones o sus acciones. En consecuencia, es la tasa de rendimiento interno que una empresa deberá pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero en la compra de títulos emitidos por ella,
acciones ordinarias, acciones preferentes, obligaciones, préstamos, etc. Dicho de otra forma, es la mínima tasa de rentabilidad a la que deberá remunerar a las diversas fuentes financieras que componen su pasivo con el objeto de mantener sus inversores satisfechos, evitando al mismo tiempo que descienda el valor de mercado de sus acciones. Es por esto por lo que dicha tasa será a su vez el tope mínimo de rentabilidad que la compañía deberá exigir a su inversión. Es fácil comprender que tanto los acreedores como los accionistas de la empresa deban ser compensados por el coste de oportunidad de invertir fondos en un negocio en particular en lugar de en otros con un riesgo equivalente. Por ello, el coste de capital es la tasa de rentabilidad que la empresa deberá conseguir con objetivo de satisfacer a los accionistas y acreedores por el nivel de riesgo que corren. El coste de capital es uno de los factores principales de la determinación del valor de la empresa al ser utilizado como la tasa de descuento que actualiza la corriente de flujos de caja que la compañía promete generar. Por lo tanto, un riesgo alto implica un coste de capital alto, es decir, una mayor tasa de descuento y por ende una baja valoración de los títulos de la empresa. Lo contrario ocurriría si el riesgo es bajo. Y dado que la emisión de estos títulos es la encargada de proporcionar la financiación necesaria para acometer la inversión, el coste de dichos recursos financieros aumentará cuando el valor de dichos títulos sea bajo y descenderá cuando el valor de estos aumente. Si la empresa consigue una rentabilidad sobre sus inversiones suficiente para remunerar a sus fuentes financieras, es de esperar que el precio de mercado de las acciones se mantenga inalterado. Perfecto, muchas gracias. Andrea, ¿cierto? Alejandra, Perdón, Alejandra. yo no sé si yo recordaba bien esa definición. Yo entendía el costo de capital como una cosa totalmente diferente, ¿Sí? ¿Cómo lo no como entendías? una tasa, sino como un valor, yo lo entendía como eh, el valor intrínseco mínimo que debía tener la empresa para poder sostener su operación. Pero resulta que es una tasa que debe generar de rentabilidad para satisfacer al inversor. Es totalmente diferente. Mira lo siguiente, el costo capital está relacionado con el costo oportunidad. Eso que tú mencionas es el costo oportunidad. El costo oportunidad es el rendimiento mínimo exigido a una inversión, ¿cierto? Para que, digamos, para que la inversión en la que decida invertir obtenga un rendimiento superior a ese costo mínimo, ¿sí? Ejemplo clásico, hay un inversionista, tiene una empresa que fabrica muebles. Con esa empresa que ya tiene bastante tiempo, genera un rendimiento del 12% anual, efectivo anual, ¿sí? Y tiene una inversión que le puede generar un rendimiento del 20% efectivo anual. Entonces, si él va a analizar si va a invertir sus recursos en la empresa que ya tiene, que ya está, lleva muchos años funcionando, que ya tiene un mercado establecido, maduro, todo está funcionando y opera sin ningún tipo de riesgo, ¿sí? O bueno, con un riesgo bajo, no decir ningún riesgo. Y esta otra inversión le puede generar un 20% de rendimiento efectivo anual, pero el nivel de riesgo es muy elevado, bastante elevado, pues entonces él tomará la decisión si asume ese riesgo y puede obtener un rendimiento del 20%, pero también puede tener un rendimiento muy bajito de solamente, no sé, el 8%, ¿sí? Entre un 8 y un 20%. Entonces, ahí está en manos de ese inversionista el decidir si invierte o no en ese otro proyecto. Digamos que su costo oportunidad es del 12%. ¿Por qué? Porque esa es la inversión contra la que él va a comparar para ver si le es atractivo invertir o no en ese proyecto. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, ahora bien, si la rentabilidad de sus inversiones supera el coste de los recursos financieros empleados en ellas, el precio de las acciones ascendería en el mercado. Por el contrario, si dicho coste fuese mayor que el rendimiento esperado del proyecto,
y aún así este se cometiese, se llevara a cabo, lo que sin duda pues, sería un error, el valor de mercado de las acciones descendería, reflejando esa pérdida asociada a esa mala decisión de inversión. En esa figura 9, esa chiquita que tenemos ahí, ¿sí? ¿La ven? Que tiene ahí columna A, B, C, D y E. Tenemos una linecita que está mostrando el costo de capital, ¿sí? Entonces, esos proyectos como el A, que están dando uno superior, pues es atractivo invertir, en el B es atractivo invertir, en el C todavía, pero ya en lo que es D y E, ahí ya no. Dice entonces, en la figura 9 se muestra una empresa hipotética que se plantea acometer 5 proyectos de igual grado de riesgo que han sido jerarquizados según su tasa interna de rendimiento, la TIR. ¿Sí conocen ese indicador, tasa interna de retorno o rendimiento? Sí, pues más o menos. Sí, señor. Ese es el rendimiento que da el proyecto por sí solo, ¿sí? Ese es el rendimiento que genera un proyecto por sí solo, se llama tasa interna de retorno. Si nosotros queremos saber cuál es el rendimiento neto, a esa tira habría que restarle el costo de capital o el costo de oportunidad, ¿sí? Para saber exactamente cuál es el rendimiento neto. Porque si es un costo de oportunidad muy elevado, vamos a suponer el proyecto está generando un rendimiento del 12%, al comienzo diría, uy, ese proyecto está muy bueno, está generando un rendimiento del 12%, pero si le quitan, resulta que el inversionista tiene un proyecto que le está generando también un 12%, los 12 con 12 se anulan. Da 0. Pues siendo 0 en términos financieros es aceptable. Es aceptable invertir en el proyecto. Pero si de pronto tiene otra oportunidad de proyecto que genere algo superior, 13, 14 o 15, pues irá por el que genera mayor rendimiento, ¿sí? Sobre todo si no tiene digamos, si no hay una limitación en cuanto a los recursos que puede invertir, ¿sí? Si hay limitación, pues ahí escogerán solamente uno de ellos, que sea obviamente el más rentable. Bueno, eso es de evaluación de proyectos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se aprecia cada proyecto de inversión? Implica un volumen distinto de financiación. Solo los proyectos A, B y C tienen un rendimiento esperado superior a la tasa de rendimiento requerida o costo de capital, que se suele representar por K sub O, mientras que los proyectos D y E no superan el suelo mínimo de rentabilidad exigida. Por tanto, solo los 3 primeros, o sea, la A, B y C, serán capaces de añadir valor a la empresa. Importancia de conocer el costo de capital. Bueno, otra cosa importante. Normalmente, ¿con qué herramienta calculamos el costo exigido de capital? ¿Alguien sabe? No, señor. ¿Ah? No, señor. ¿No? Bueno, ese tema lo vamos a ver más adelante, pero ese es el Capital Asset Pricing Model o CAPM. ¿Okay? De pronto lo habrán escuchado. CAPM, Capital Asset Pricing Model. Bueno, importancia de conocer el costo de capital. Las razones que evalúan la importancia de conocer el costo de capital de una empresa son 3. Primera, la maximización del valor de la empresa que todo buen directivo deberá perseguir. Implica la minimización de los costes de los factores, incluido el costo de capital financiero, y para poder minimizar este último es necesario saber cómo estimarlo. Segundo, el análisis de los proyectos de inversión requiere conocer cuál es el costo de capital de la empresa con objeto de acometer las inversiones adecuadas. Y tercera, otros tipos de decisiones, incluidas las relacionadas con el leasing, la refinanciación de la deuda y la gestión de fondos de rotación de la empresa, pues también requieren conocer el valor del costo del capital. La estimación del costo de capital se hace más fácil en la teoría que en la práctica. Por ello, cometerlos al estudio de la misma, siguiendo una serie de pasos. Eso es muy por encimita. El KPM es el más utilizado. Pero ojo, ahorita vamos a ver lo del costo de promedio ponderado de capital, que solo toma en cuenta que el costo exigido al patrimonio y el costo de la deuda. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algo muy específico de factores que determinan el costo de capital. Bueno, sigamos. Entonces, son 4 las condiciones económicas, condiciones de mercado y condiciones financieras y operativas de la empresa y la cantidad de financiación necesaria para realizar las nuevas inversiones. Aunque todos ellos podríamos resumirlos diciendo
diciendo que el costo de capital de la empresa es función de la oferta y demanda de dinero y del riesgo de la empresa. Primera condición, la económica. Este factor determina la demanda y la oferta de capital, así como el nivel esperado de inflación. Esta variable económica viene reflejada en el tipo de interés sin riesgo, ¿sí? Como el rendimiento de las emisiones a corto plazo realizadas por el Estado, dado que este se compone del tipo de interés real pagado por el Estado y de la tasa de inflación esperada. Cuando varía la demanda de dinero con relación a la oferta, las inversiones alteran su tasa de rendimiento requerido. Los inversores alteran su tasa de rendimiento requerida. Así, si se produce un aumento de la demanda sin que la oferta reaccione proporcionalmente, los inversores aumentarán su rendimiento requerido. El mismo efecto se produciría si se espera un aumento de la inflación. Por el contrario, si aumenta la oferta monetaria, ¿sí? La cantidad de dinero que hay en el mercado, o se espera un descenso del nivel general de precios, se producirá un descenso de rendimiento requerido en cada proyecto de inversión. Segundo, condiciones del mercado. Cuando el riesgo del proyecto aumenta, el inversor exigirá una mayor tasa de rendimiento requerida, haciendo lo contrario en el caso de que aquel pues descendiese. A la diferencia entre el rendimiento requerido de un proyecto de inversión con riesgo y al de otro idéntico pero carente de ¿sí? de ese riesgo, se le denomina prima de riesgo. Por ello, cuanto mayor sea el riesgo, mayor será dicha prima y viceversa. Si además el activo, o sea, una acción, obligación, etcétera, es difícilmente revendible porque el mercado para el mismo es bastante estrecho. También podemos decir que el activo en cuestión es pues, poco líquido. Existirá una importante prima de liquidez que aumentará aún más el rendimiento mínimo exigido. Así, por ejemplo, cuando un inversor se plantea adquirir acciones de una empresa que no cotiza en bolsa o invertir su dinero en obras de arte, etcétera, pues tiene que ser consciente de lo poco líquidas que son ese tipo de inversiones y que por tanto pues su prima de liquidez será bastante importante, será bastante elevada, esa diferencia. Tercero, las condiciones financieras y operativas de la empresa. El riesgo o variabilidad de rendimiento también procede de las decisiones realizadas en la empresa. El riesgo se divide en dos clases. Por un lado, el riesgo económico, que hace referencia a la variación del rendimiento del activo de la empresa y que depende de las decisiones de inversión de la empresa. Por otro lado, el riesgo financiero, que se refiere a la variación en el rendimiento obtenido por los accionistas ordinarios de la compañía como resultado de las decisiones de financiación en cuanto al uso de la deuda y de las acciones preferentes. Cada vez que estos riesgos aumentan, el rendimiento requerido también lo hace y por ende el costo de capital. Y la cantidad de financiación. Cuando la necesidad de financiación de la empresa aumenta, el costo de capital de la empresa varía debido a una serie de razones. Por ejemplo, cada vez que se emiten títulos hay que hacer frente a los denominados costos de emisión, ¿sí? o de flotación. Estos costos son menores cuanto menor es el volumen de la emisión. También si la empresa solicita un volumen de financiación realmente grande en comparación con el tamaño de la misma, pues los inversores dudarán de la capacidad de la directiva de absorber eficientemente esa gran cantidad de dinero, lo que hará que aumente su rendimiento requerido y por tanto el costo de capital. Además, cuanto mayor volumen de acciones se emita, mayor será el descenso del precio de las mismas en el mercado, lo que redundará en un aumento del costo de capital. Bueno. Tenemos, tercer supuesto, tipos de recursos financieros. Nuestro objetivo es estimar el costo del capital de la empresa, o es más exactamente el costo del capital medio ponderado, este es el famoso WACC. WACC significa Weighted Average Capital Cost, ¿sí? Costo promedio ponderado de capital, puesto que engloba los costos individuales de cada una de las fuentes financieras de la empresa, ponderados por el peso que cada una tiene en el total de la financiación de la misma. Luego, lo primero que tenemos que decidir es cuáles van a ser esas fuentes de financiación. Para empezar, nos referimos a las fuentes financieras a corto plazo. Efectos comerciales a pagar, proveedores, acreedores, sueldos, salarios, impuestos, devengados, etc. Dichas fuentes surgen de operaciones normales de la empresa, de tal manera que si las ventas aumentan, ellas aumentarán también. Así, por ejemplo, si nuestra empresa realiza una inversión tendiente a aumentar las ventas de un producto determinado, ello hará que aumenten también las deudas con los proveedores y los efectos a pagar, así como los impuestos devengados y otra serie de partidas del pasivo a corto plazo. Pero este aumento de los recursos financieros a corto plazo ha sido generado espontáneamente, ¿sí? Al haberse aumentado las ventas, por ello en el análisis del proyecto de inversión consistente en la mejora del producto, pues solo deberemos tener en cuenta las fuentes financieras necesarias para la mejora del mismo y no las que espontáneamente se generen con posterioridad.
todo lo cual nos lleva a decir que los recursos financieros a corto plazo no deberán ser incluidos en el cálculo del costo del capital de la empresa. Solo nos interesan los recursos financieros necesarios para acometer la inversión, más los necesarios para financiar el incremento del fondo de rotación que dicha inversión puede provocar. Todos estos recursos financieros los serán a medio y largo plazo, por ello solo utilizaremos para el cálculo del costo de capital medio ponderado las deudas a medio y largo plazo, las acciones preferentes y las acciones ordinarias. Una excepción ocurre cuando la empresa utiliza deliberadamente recursos financieros a corto plazo, en especial préstamos a corto, para financiar inversiones a largo plazo, que eso no se debe hacer. En este caso, sí que deberemos incluir el costo de dicha deuda a corto como una parte del costo de capital. Por supuesto, si dicho uso no fuese algo común, sino más bien casual, bueno, puede suceder, no habría que incluirlo como parte del costo del capital de la empresa. En todo caso, es necesario decir que financiar una inversión a largo plazo, ya sea en su totalidad o solo en parte, a través de recursos financieros a corto plazo, es una política bastante arriesgada, que podría poner en peligro no solo la realización de la inversión, sino también la vida de la empresa propia. ¿Esto lo habían escuchado antes? Sobre todo en las pymes. No, yo no lo tenía claro. Hay veces algunas empresas, yo no sé cómo, bueno, eso puede suceder por lo que no conocen del manejo de capital, ¿sí? Del costo de capital a corto plazo, de liquidez financiera, que las obligaciones se tienen que financiar, o sea, las deudas a corto plazo se deben financiar con la operación misma de la empresa, ¿sí? No se puede pedir recursos a terceros para financiar la operación de la empresa porque a medida que la empresa vaya creciendo, lo que va a hacer es aumentar y aumentar y aumentar ese requerimiento de capital y pues digamos que la empresa no, su operación va es a destruir valor en lugar de aumentar el valor, en lugar de poder financiar su operación con la propia actividad de la empresa, va a tener que siempre recurrir a terceros y en algún momento cuando empiecen a subir las tasas de interés, pues la empresa seguramente quedará ilíquida, ¿sí? O va a estar tan endeudada que no le van a prestar más. ¿Ok? Bueno, entonces el costo de oportunidad de capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. Costo de oportunidad de capital. El costo de capital o costo de oportunidad del inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y plazo comparables con el flujo efectivo que se descuenta. Es el que ya expliqué. El costo de capital es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en la operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia a la rentabilidad mínima que obtiene la empresa con sus inversiones. El WACC o costo promedio ponderado de capital es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas: con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa y mediante endeudamiento con terceros, que puede ser de bancos, corporaciones financieras u otras. Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dichos recursos, los intereses. Ese costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes: el equity, o sea, el patrimonio, y la deuda. Para el caso del capital contable o capital accionario, se denomina costo del equity, se representa como K sub E, y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo, pues se toma el número de acciones en circulación, se multiplica por su precio unitario, y ahí obtenemos entonces el valor de capitalización bursátil de la empresa, y cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, pues se denomina costo de la deuda. K sub D. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. La suma de K sub E y K sub D se representa con la letra V. Es de vital importancia comprender que el costo capital de una inversión depende del riesgo de esta. Pero la fórmula de cálculo del costo de promedio ponderado capital o WACC es simplemente costo del equity, ¿sí? Que es una tasa, multiplicado por el valor del equity dividido entre la sumatoria de equity más pasivo, o sea, más deuda, más el costo de la deuda multiplicado por el valor de la deuda dividido B, que es la sumatoria de equity más deuda, multiplicado por 1 menos T. Esto le damos el escudo fiscal, ¿sí? 1 menos la tasa de impuestos. ¿Por qué? Porque resulta que
cuando nosotros nos financiamos con recursos de terceros, hay una parte, no es muy alta, pero hay una pequeña porción que se puede deducir del pago de impuesto de renta, ¿sí? Y ya hay una cantidad de VT, eso lo han venido bajando. Ya últimamente ya es casi, no es ni siquiera tan, tan llamativo como era antes. Y ahorita hay una cantidad mínima de VTs que pueden ser deducibles y está ahorita muy bajito, pero hace tiempo no lo era. Entonces, una de las ventajas de financiarse con deuda, o era con deuda, es que el interés pagado por una corporación era deducible para fines de impuestos, mientras que el pago de dividendos al accionista no es deducible. O sea que, en términos prácticos, una pequeña porción del gobierno, una parte pequeña de esos intereses son pagados por el gobierno. Pero ahorita, ya como dije anteriormente, es muy, muy poquito. Ejemplo, supongamos que la empresa fabricante de pasteles Doña Icha piensa ampliar la fábrica, abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo que requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que ya tenía reservados, tiene un costo del 10% efectivo anual, y el resto lo financia mediante préstamos a un año, perdón, con 3 entidades financieras que le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. Entonces, paga impuestos al 33%. ¿Cuáles son esos montos? Bueno, para el banco A, 500 millones, le con una tasa de interés efectiva del 3%. El banco B le presta 400 millones, le con una tasa de interés del 14%. Y el banco C, 200 millones, le con una tasa de interés del 16%. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo en el total de la deuda de capital. Simplemente multiplicamos la participación por la tasa efectiva de cada una. ¿Ya? En este caso nos da un porcentaje de ponderación de 4,0625% para el banco A, 3,5% para el banco B, 2,008% para el banco C, y ya dijimos el capital propio era el 10%, pero el capital exigido, pero la proporción es de 500 millones, por tanto ese porcentaje de ponderación es del 3,125%. Bueno, en segundo lugar se calcula el costo de la deuda, el caso T, y se multiplica por 1 menos la tasa de impuestos para hallar el coste de la deuda después de impuestos, que denominamos K sub dt. Entonces simplemente aquí sumamos esos porcentajes de ponderación de los préstamos de los bancos A, B y C. Eso nos da 9,57%. Y luego a ese 9,57% multiplicamos por 1 menos 33%, lo que nos arroja un costo de la deuda del 6,412%. Y ahorita si aplicamos la fórmula completa, costo promedio de ponderar capital, costo del patrimonio, costo del equity, 10% multiplicado por 500 entre 1.600, porque dijimos que eran 500 millones que ya tenían reservas, y dio 1.600 millones, más este 6,42% multiplicado por lo que le prestaron los 3 bancos fueron, esta sumatoria nos da 1.100 millones, dividido entre 1.600 millones, que es el total, y esa sumatoria nos da 7,533% efectivo anual, que sería el costo promedio ponderado de capital, o WACC. ¿Ok? Si estamos claros con eso, ¿alguna duda? Por ahora no tengo preguntas. Bueno. EVA, entonces el EVA es una Economic Value Added, ¿no? Es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital, establece un cargo o consideración por usarlos y capitaliza los activos intangibles. Fue creado por esta consultora Stern Stewart Company, de Joel Stern y J. Bennett Stewart III, una firma de consultoría de la ciudad de Nueva York. El EVA afirma que solo se deben tomar decisiones o aceptar proyectos si la utilidad neta de operación después de impuestos, el famoso NOPAT, excede los costos de capital necesario para financiar la inversión, ¿sí? Considera el costo de los recursos utilizados y el riesgo capital invertido. Entonces, ojo con esto. Esto no significa dividido, simplemente es como un igual, o sea, que es lo mismo. WODI, que es lo mismo que WAIDI, es lo mismo que NOPAT. NOPAT, ¿qué significa? O que esas iniciales, ¿qué significan? Significan Net Operating Profit After Taxes, o sea, utilidad operativa después de impuestos. WAIDI es utilidad antes de intereses después de impuestos y WODI es utilidad operativa después de impuestos. ¿Okay? Pero son lo mismo. No es que están divididos, es que son lo mismo. AON es las iniciales de activo operativo neto. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula?
inversiones a corto plazo, más cuentas por cobrar, más inventarios, más propiedad, planta y equipo. RUODI, ¿sí? O rendimiento sobre el WODI, o RAN, ¿sí? Se calcula utilidad operativa después de impuestos, WODI, dividido activo operativa neto, ¿sí? Y bueno, y ya con estos indicadores podemos calcular el EVA, que sería activo operativo neto multiplicado por la diferencia entre RUODI, rendimiento sobre el WODI, menos costo de promedio ponderal capital, o también lo podemos calcular como UODI menos la diferencia, o perdón, el producto de AON, activo operativo neto, y costo de promedio ponderal capital. Bien, también es costo de capital promedio ponderado o costo de promedio ponderal capital, es lo mismo. ¿Ok? Bueno, hay una forma de calcular el UODI o UAID, utilidad neta, más gastos financieros, más gastos no operacionales, menos ingresos no operacionales, menos beneficios tributarios. Es otra forma de calcular el UODI o UAID. ¿Ok? Valor de continuidad es el valor futuro estimado de los flujos netos de caja que espera obtener la empresa en el resto de su vida tras el periodo coyuntural. Para calcular dicho valor debemos contemplar varios supuestos. Los flujos de efectivo se deberán mantener constantes en el tiempo. Se deberá aplicar una tasa de crecimiento constante de los flujos de neto de caja que deberá corregir la tasa de descuento aplicada para el cálculo del valor de continuidad. Para calcular dicho valor de continuidad se deberá utilizar la siguiente fórmula. Entonces, el valor de continuidad es igual a FNE, que son flujos netos de efectivo, ¿sí? En función de N más 1 dividido WAC menos G. Ese FNE, N más 1, son los flujos netos de efectivo para el último año estimado. Ah, por eso tiene N más 1. Para el último año estimado, WAC, pues ya sabemos, el costo promedio ponderal capital, que sirve como tasa de descuento. El G, que es growth, ¿sí? Crecimiento, es esa tasa de crecimiento de los fondos netos de efectivo hasta la perpetuidad. Y N minúscula es el número de periodos de estudio. Entonces, el valor de continuidad descontado, ¿sí? Va a ser igual a BC, que es el valor de continuidad, dividido 1 más el WAC elevado a la N. Valor presente es el valor actual equivalente a un flujo de dinero que se recibirá en el futuro. Y su fórmula es valor futuro dividido 1 más WAC elevado a la N. Dado o considerando un tipo de interés compuesto. Aquí entonces el valor agregado de mercado o MBA, ¿sí? En inglés es Market Value Added, es un indicador relacionado con el EVA que pretende mostrar si los planes futuros de la empresa, si en los planes futuros de la empresa hay valor agregado implícito. En ese sentido puede afirmarse que el MBA sirve para determinar la viabilidad de las estrategias y planes futuros de la empresa. Es por lo tanto una medida que se basa en proyecciones y es igual al valor presente de los EVA futuros. Este valor también resulta de restarle al valor de la empresa el valor de los activos netos de operación y es lo que se conoce con el nombre prima del negocio. Debe tenerse la precaución de no confundir el aumento del MBA, del Market Value Added, en un periodo dado con el EVA, ¿sí? Con el EVA del mismo. Son valores diferentes. El MBA está afectado por las expectativas futuras de la empresa que el mercado traduce a un valor de la acción. Y, ojo, esa es la diferencia, al valor de la acción. Mientras que el EVA es el resultado de restar de las utilidades operativas, que son hechos cumplidos, el costo de oportunidad de los activos que se utilizaron para producirlas. ¿Sí? ¿Estamos claros con esa diferencia? En los estados financieros de las multinacionales americanas siempre encuentran el valor del MBA, que es la diferencia entre el valor de mercado, ¿sí? La capitalización bursátil de la empresa, que es multiplicar el precio de cada una de las acciones por la cantidad de acciones en circulación, ¿sí? Menos el valor en libros de esas acciones. ¿Sí? Esa diferencia es el market value added. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahí hay otro ejemplo, pero con el ejemplo que ya les di, eso es suficiente. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo conclusiones? Libardo. Los objetivos de la administración del capital de trabajo incluyen mantener intacta la liquidez del negocio,
mejorar la eficiencia operativa, disminuir los costos de intereses implícitos y explícitos y aumentar la rentabilidad generada del negocio. Segundo, cualquier empresa que requiera expandir sus niveles de negocio necesitará tener nivel de saludable de capital de trabajo para financiarlo. Se requiere para financiar órdenes de compra y proporcionar periodos de crédito a más clientes. Si un nivel adecuado y creciente de capital de trabajo será un desafío para cualquier empresa expandir su escala comercial. Tercero, cada tipo de recursos financieros, deuda, acciones preferentes y ordinarias, deberían ser incorporados en el coste de capital de la empresa con la importancia relativa que ellos tienen en total de la financiación de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ustedes me dirán qué dudas tienen sobre el desarrollo de la actividad. A mí me parece que muy válido, pero toca, para el caso mío me toca estudiar bastante muchos términos ahí. Sí estoy familiarizado con algunos, con los últimos que relacionó. Y hay otro Ok, término que utilizamos mucho en la compañía, que es el tema del deterioro, que tiene que ver con la relación ahí del valor del mercado en libros, mejor dicho, el valor de libros de ok, los activos y sí, la rentabilidad que se tienen respecto a los activos de capital. Bueno, hay cositas que toca trabajar. Es que hay contables, sí, mucha información que uno tiene como que tratar de relacionar para ver cómo la maneja, ¿no? Yo creo que eso se trata de ese tema. es correcto. Sí, esta parte financiera pues va ligada a la parte contable, entonces si uno maneja la parte contable pues se facilita. Pero si no, pues uno preguntando con los contadores también puede salir de esas dudas, tampoco es del otro mundo. Yo Yo creo, tengo una Andrés, que pregunta, Andrés. sería muy bueno. Ay, qué pena, pensé que ya habías terminado, Libar, perdón. No, siga, Andrés, Andrés, que quería hacer una pregunta No, adicional, solo pero iba a decir que creo que si Andrés nos pudiera en alguna sesión compartir algunos ejemplos prácticos, o sea, de cómo Ah, se sí, calcula, cómo se va haciendo el paso a paso de cada ejercicio. Y al final en las conclusiones veíamos que en el capital de trabajo sería importante incluir algunos factores, lo que le permite a uno pensar que de pronto no se hace de manera frecuente. Entonces podríamos hacer ejercicios con y sin para ver cuáles son los resultados, las diferencias en los resultados. ahorita yo no profundicé en capital de trabajo porque eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, en la siguiente fase, en la fase 3. Yo lo mencioné un poco porque, bueno, es que hace parte de esta parte introductoria. Yo sí les voy a compartir ahorita más tarde o mañana dentro de equipos para que ustedes vean allí un documento en PDF donde se explica con mucho detalle cómo realizar un diagnóstico financiero en forma completa, ¿sí? Lo que pasa es que si lo hacemos ahorita en vivo, entonces se nos va a ir la mayoría del tiempo y yo necesito es que los conceptos queden bien claros. Con eso, ahorita que vean el documento de ejemplo, pues simplemente es seguir porque le explica muy bien cada uno de los pasos y ya, pues aplicarlo a la empresa que ustedes elijan. Ok, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. muchas gracias. Andrés, una inquietud. Hay un listado de atención, creo que, ¿no? En la mañana, en la tarde, Sí, como de asesorías, vi por ahí en los correcto. informes. Ok, entonces, para el caso mío sería después en horas de la tarde, porque realmente el tema laboral no estaría como muy ocupado durante el día, pero digamos que es para mirar cómo, porque sí tengo muchas dudas ahí que me gustaría Ok. de pronto me orientaras. Claro que sí, me lo escribo ahí por el chat de Microsoft Teams y pues yo le doy respuesta, claro que sí. Claro que sí. Bueno, no sería más. Muchas gracias a todos por su asistencia. Vayan entonces, yo los que les recomiendo para los estados financieros es descargarlos directamente a las empresas. Ustedes entran a Google, buscan ahí estados financieros, balance o estado de situación financiera de esas empresas y todas las empresas aparecen ahí con estados financieros. También les recomiendo que miren bueno, primero que todos esos resultados financieros tienen que estar auditados, ¿no? Entonces, cuando están auditados tienen unas notas. Y en esas notas el auditor pues deja reflejado cómo fue o qué fue lo que tuvo en cuenta para el cálculo de esas cuentas, ¿sí? ¿Qué aspectos tuvo en cuenta? ¿Qué tuvo que decidir entre esta y otra y tomó esta decisión, etcétera, etcétera? Entonces, digamos que en el informe de gestión también está incluido ese análisis del auditor sobre esos estados financieros que obviamente al final lo firma porque tiene su visto bueno.
¿Ok? Entonces, si pueden incluir el informe de gestión, seguramente lo consiguen ahí por internet, sobre todo esas multinacionales, pues eso les va a facilitar bastante el conocer bien esa operación de la empresa. ¿Ok? Ok, Bueno, gracias. bueno, con mucho gusto, entonces que descansen y bueno, todas las dudas que tengan, con mucho gusto me las hacen a través del chat o dentro del foro de discusión y yo con gusto les daré respuesta. Bueno, hasta Listo, luego, muchas muchas gracias. gracias. Que pasen una feliz Hasta noche. luego, que estén Gracias, Con mucho que gusto. estén bien. Lo mismo, que estén muy bien.